Joselito, el pequeño ruiseñor cuya vida pasó de la fama al desastre y a la cárcel. Pocas historias pueden ser más nostálgicas e incluso tristes que la de Joselito, uno de los prodigios infantiles que la historia de España ha dado. El pequeño nacido en Beas de Segura se convirtió de la noche a la mañana en un ídolo musical, famoso gracias a sus películas y su maravillosa voz. Pero luego, tan rápido como llegó su ascenso a la fama, todo se vino abajo. Lo que siguió fue una vida marcada por el engaño, la explotación, los arrestos y la adicción. Esta es la historia de los 80 años de Joselito, un cuento de un sueño que se convirtió en pesadilla. De comer cáscaras de patata, a convertirse en la voz blanca del franquismo. José Jiménez Fernández, más conocido como Joselito, nació en 1945 en el pequeño pueblo de Beas de Segura, ubicado en Jaén, España. Su vida temprana fue nada menos que milagrosa. Nacido en una familia humilde de campesinos con un padre republicano, la vida de Joselito casi terminó antes de empezar. Cuando era un bebé, trágicamente se cayó de cara en un brasero, desfigurándose gravemente el rostro. Sin embargo, en lo que algunos llamarían un milagro, se utilizó una pomada especial, conocida a menudo como manteca milagrosa, para curar sus heridas y sobrevivió, aunque con el rostro marcado por cicatrices. El talento natural de Joselito fue evidente desde temprana edad. Comenzó a cantar a los 3 años, y cuando tenía 4 ya se presentaba en las calles del barrio de Vistalegre. Aprendió el arte del canto y la danza de los gitanos locales, adoptando fandanguillos y coplas de leyendas como Antonio Molina y Angelillo. Sus primeras actuaciones no eran para la fama, sino para ganar unas monedas, con uno de sus hermanos mayores llevándolo a tabernas para que cantara a cambio de propinas. A la edad de 6 años, el viaje de Joselito lo llevó aún más lejos de casa. Su hermano, en busca de trabajo en Valencia, lo llevó con él en un largo viaje, de más de 400 kilómetros, en bicicleta. En Valencia, el talento natural de Joselito llamó la atención de Eloy Ballesteros, quien se convertiría en su primer manager, pero también en su primera decepción. Fue en un concierto, en la ciudad, donde la impresionante voz de Joselito captó la atención del famoso actor y músico Luis Mariano. Mariano quedó impactado por la voz pura y aguda del niño y lo tomó bajo su ala. El gran avance de Joselito llegó cuando él y su hermano se mudaron a Utiel, otro pueblo de Valencia. Allí, Joselito continuó cantando en las tabernas locales, como había hecho en Beas de Segura. Una noche, un tratante de ganado llamado Paco el Manco escuchó a Joselito cantar y quedó tan impresionado que le compró un traje y organizó que cantara en una emisora de radio en Valencia. Esta exposición fue la clave para el ascenso a la fama de Joselito. Su éxito en la radio abrió puertas, permitiéndole presentarse junto a estrellas como Luis Mariano y Antonio Fernández el Chaqueta. Su gran oportunidad llegó cuando el cine español se cautivó con el éxito de Marcelino, Pan y Vino, una película sobre un niño pobre con una voz increíble. Fue esta ola de películas protagonizadas por prodigios infantiles la que catapultó a Joselito al mundo del cine, donde se convertiría en una de las estrellas infantiles más queridas de España. De hecho, sus papeles en pantalla a menudo reflejaban su propia vida, interpretando a un niño de orígenes humildes con una voz que parecía demasiado poderosa para su edad. José Jiménez Fernández, más conocido como Joselito, hizo su debut cinematográfico en 1957 con El pequeño ruiseñor, dirigida por Antonio del Amo. La película, que narraba la historia de un niño con una voz prodigiosa, tocó la fibra de los espectadores de toda España. Se convirtió en un éxito masivo, especialmente en los pueblos pequeños y las zonas rurales, donde la gente veía en Joselito la encarnación de sus propios sueños de escape y éxito. Su personaje resonó profundamente con los sectores sociales más pobres,
inspirando esperanza de que incluso alguien de orígenes humildes podría alcanzar la fama y la fortuna. El éxito de El pequeño ruiseñor transformó rápidamente la vida de Joselito. Poco después de su estreno, la productora vendió sus derechos a Cesario González, una figura clave del cine español de la época. González, al reconocer el extraordinario potencial de Joselito, lo firmó con un contrato exclusivo para su productora, Suevia Films. Este fue el comienzo del rápido ascenso de Joselito en el mundo del entretenimiento. Desde ganar unas modestas 25,000 pesetas por su papel en El pequeño ruiseñor, el salario de Joselito se disparó con su siguiente película, Saeta del Ruiseñor, la canción del ruiseñor, en 1959, donde ganó unas impresionantes 2 millones de pesetas. Sus ganancias seguirían subiendo con cada nuevo proyecto. Luego, 3, 4, 5 y hasta 8 millones por película, más porcentajes, reflexionó Joselito más tarde sobre su recién adquirido bienestar. Pasé de la pobreza a la riqueza, pero otros se hicieron más ricos que yo. El productor, solo con mis primeras películas, terminó ganando 1,000 millones de pesetas. A lo largo de la década de 1960, Joselito se convirtió en una figura indispensable tanto en el cine español como en el mexicano. Estelarizó una serie de exitosas coproducciones mexicanas, incluyendo Aventuras de Joselito en América, 1960, El caballo blanco, 1961, y El engaño, 1965. Estas películas ampliaron su fama por toda América Latina, donde fue adorado por audiencias cautivadas por su voz y su inocencia juvenil. Sin embargo, la fama que había llegado tan rápidamente comenzó a tener sus inconvenientes. A medida que la popularidad de Joselito aumentaba, Cesario González tomó la decisión de modificar ligeramente su edad, reduciéndola en 4 años para asegurar su atractivo como una estrella infantil perpetua. A pesar de estos esfuerzos, Joselito no pudo evitar lo inevitable. Estaba creciendo. A medida que pasaban los años, su voz, que había sido una parte clave de su éxito, comenzó a cambiar con la pubertad. Su voz antes angelical y aguda empezó a profundizarse, lo que señalaba el fin de su carrera musical. Lo que lo había hecho famoso, su extraordinario talento vocal, se desvanecía a medida que entraba en la adolescencia, poniendo fin a su carrera musical. Una estrella internacional, Joselito, la estrella infantil más importante de la historia del cine español, se convirtió no solo en un nombre conocido en España, sino también en una sensación internacional. Su inmensa popularidad no se limitaba solo al cine. Sus talentos musicales lo convirtieron en un fenómeno de ventas de discos. Joselito vendió millones de discos en toda Europa y América Latina, consolidando su posición como un ícono musical. Sus películas, especialmente las comedias musicales ligeras, fueron un éxito rotundo en varios países, incluyendo Francia, donde tenía un fan club devoto y activo. Su nombre se convirtió en sinónimo de encanto inocente y música inolvidable. Su fama se extendió más allá de Europa. En Estados Unidos, el talento de Joselito le valió 2 apariciones consecutivas en el prestigioso Ed Sullivan Show, un logro significativo para cualquier artista en ese momento. Su popularidad también llamó la atención de las élites políticas estadounidenses. Fue invitado al rancho del presidente Lyndon B. Johnson en Texas, donde, después de una reunión, el presidente, consciente del amor de Joselito por la caza, le regaló un rifle Winchester de su colección personal como obsequio de despedida. La influencia de Joselito también llegó a Italia, donde encantó al renombrado cineasta Pier Paolo Pasolini. Pasolini quedó tan impresionado con la versión de Joselito de Violino Zigano que la eligió como tema central para su icónica película Mamma Roma, 1962, elevando aún más el estatus internacional de la joven estrella. Además,
Joselito fue recibido por el Papa Juan XXIII en una audiencia privada en el Vaticano, un honor raro para cualquier artista. Una cosa que Joselito nunca tuvo que hacer durante su meteórico ascenso fue actuar para el dictador de España, Francisco Franco. A pesar de que muchos artistas se veían obligados a participar en los festivales navideños anuales del dictador, Joselito logró evitarlo. Admitió abiertamente: en 14 años, no asistí a ninguno de los festivales navideños del caudillo. Explicó que las frecuentes enfermedades, incluyendo una serie de resfriados, lo llevaron a presentar certificados médicos para excusarse de estos eventos. Gracias a los fuertes lazos de sus representantes con los círculos de poder, pudo evitar las apariciones públicas a las que muchos de sus contemporáneos se vieron obligados. Con la inmensa riqueza que acumuló durante sus años de fama, Joselito hizo varias inversiones inteligentes. Compró un lujoso Mercedes 220, adquirió fincas y propiedades y aseguró que su padre, un jornalero, pudiera retirarse cómodamente. Además, montó negocios para sus hermanas, con el objetivo de asegurar un futuro estable para su familia. Reflexionando sobre su vida, Joselito le dijo al escritor José Aguilar: «Mi vida fue muy intensa, pero fui feliz porque lo que quería era ganar mucho dinero para no tener complicaciones en el futuro». Sin embargo, a pesar de su éxito, la fortuna de Joselito no duró. Gran parte de la riqueza que había ganado se desvaneció y se convirtió en víctima de robo. El problema es que todas esas ganancias se fueron al garete y me robaron mucho de lo que honestamente gané, confesó. El declive del pequeño ruiseñor. El mundo de Joselito se desplomó cuando descubrió la traición de su antiguo manager, Eloy Ballesteros, un hombre que él había considerado un amigo cercano e incluso una figura paterna. Cuando Joselito conoció a Ballesteros, el hombre no era más que un electricista que luchaba por llegar a fin de mes. Sin embargo, bajo la influencia de Ballesteros, la carrera de Joselito alcanzó alturas inimaginables. Durante más de una década, Ballesteros fue su agente, pero Joselito revelaría más tarde la dolorosa verdad. Ese cerdo vivió de mí, sin privarse de nada. La explotación de Joselito por parte de Ballesteros fue profunda. Según Joselito, su manager se quedaba con un impactante 60% de las ganancias de cada contrato, dejando a Joselito solo con el 40%. Sin embargo, ni siquiera esa parte quedaba intacta. Ballesteros descontaba los gastos de viaje y comida, gastos que a menudo incluían los suyos propios. Lo peor de todo es que muchas de las propiedades y bienes que Joselito creía poseer, en realidad estaban comprados a nombre de los familiares de Ballesteros. Uno de estos bienes era un rancho de ganado, que Joselito descubrió que oficialmente pertenecía al hijo de Ballesteros, Eloín. La profundidad del engaño dejó a Joselito devastado y supo que era el momento de cortar lazos con el hombre que lo había manipulado durante tanto tiempo. Después de separarse de Ballesteros, la carrera de Joselito sufrió un desplome. Su última película en la industria, Prisionero en la ciudad, 1969, dirigida por Antonio de Jaén, fue un completo fracaso, marcando aún más el fin de su etapa en el cine. El fracaso de la película dejó a Joselito desilusionado y tomó la decisión de desaparecer del ojo público. Buscó consuelo en un nuevo emprendimiento, contactando a Angola Films con la idea de recorrer sus películas y realizar presentaciones en Angola, una colonia portuguesa en ese momento. La productora, que tenía conexiones con el gobierno portugués, logró obtener los permisos necesarios para las actuaciones de Joselito en medio de la guerra civil de Angola, un logro casi imposible de conseguir en tiempos tan turbulentos. Mientras estuvo en Angola, Joselito adoptó una identidad completamente nueva como cazador y organizador de safaris, alejado del mundo del cine que lo había definido. Su tiempo en el país africano marcó un giro significativo en su vida, dándole una sensación de libertad respecto a su pasado. Pero al regresar a España, se dio cuenta de que su vida personal estaba tan fracturada como su carrera profesional.
Su matrimonio con la actriz Chonet, con quien tuvo 2 hijos, había comenzado a deteriorarse, y la relación finalmente se marchitó. Sin embargo, el destino tenía otro giro reservado para Joselito. En un encuentro casual, se reencontró con su amor de la infancia, Marifé Gabaldón. Su amor renovado los llevó a casarse en 1986, trayendo una sensación de estabilidad y felicidad a su vida después de años de turbulencia personal y profesional. Tras una cuidadosa reflexión, Joselito decidió invertir sus ahorros de toda la vida en un nuevo proyecto. El Bodegón, un complejo hotelero situado en las afueras de su pueblo. Sin embargo, el estrés de gestionar el negocio, combinado con las crecientes dificultades personales, le pasó factura. La situación empeoró cuando la revista francesa Libération publicó un artículo que afirmaba falsamente que, durante su tiempo en Angola, Joselito había trabajado como mercenario para el gobierno portugués. La prensa española rápidamente recogió esta acusación infundada, pintando a Joselito como un criminal y empañando su reputación. El peso de estos ataques, sumado a sus luchas con el alcohol y las drogas, empujó a Joselito aún más hacia la desesperación. Su vida continuó su espiral descendente, culminando en su arresto en 1991. La Guardia Civil encontró 78 gramos de drogas y una pistola registrada en su posesión, lo que llevó a su detención por cargos relacionados con la salud pública. La jueza Ana Alonso ordenó su prisión preventiva y fue enviado a la prisión Modelo de Valencia. Mientras estaba en libertad condicional, Joselito fue víctima de una estafa. Un agente encubierto lo engañó para que vendiera drogas a un hombre que se hacía pasar por un mecánico desempleado, solo para arrestarlo una vez más. Pasó 10 meses adicionales tras las rejas, enfrentando aún más daños a su reputación. Fue un malentendido, dijo Marifé, su esposa. Cuando Joselito fue arrestado, lo acompañaba Ruth Bosque, de 18 años. El cantante insistió en que no había ninguna relación romántica entre ellos y, de hecho, su esposa, Marifé Gabaldón, fue la que lo encontró cuando lo llevaron a la corte. Según lecturas, Joselito se mantuvo tranquilo y educado con la prensa mientras se dirigía al juzgado número 2 de Requena. Les pidió a los periodistas que fueran justos en sus reportajes diciendo: «Por favor, sean imparciales y escriban con razón, porque la provocación no me parece justificada. Hay una acusación contra mí, pero desde mi perspectiva es falsa». Cuando Marifé llegó al juzgado, se puso al lado de su esposo, defendiendo su inocencia. «Es un malentendido», dijo. «Ni siquiera hemos buscado consejo legal porque no será necesario debido a su inocencia». Sin embargo, como reportó Lecturas, el juez de instrucción no compartió su punto de vista y decidió imponer prisión incondicional sin fianza. Joselito quedó devastado por la decisión. «Pensé que el arresto sería solo una formalidad», dijo cuando se enteró de que iba a prisión. Pasó 5 años tras las rejas, específicamente en la prisión de Picassent, en Valencia. Pero la prisión, de una manera extraña, se convirtió en un punto de inflexión para Joselito. Le ayudó a enfrentar sus momentos más oscuros, evitó que se quitara la vida y, tal vez lo más importante, le permitió liberarse de sus adicciones. A pesar de estos contratiempos, Joselito comenzó lentamente a reconstruir su vida. Con el apoyo inquebrantable de su esposa, Marifé, luchó por salir de la adicción a las drogas y encontró la estabilidad que tanto había buscado. Hoy en día, viven juntos en Utiel, encontrando paz después de años de turbulencia. Reflexionando sobre sus experiencias, Joselito expresó su frustración por cómo lo trató la prensa española. «Todavía tengo una posición privilegiada en Francia», dijo. «No me han acusado de nada. Es un país que sabe cómo cuidar a sus leyendas. Pero España, por otro lado, tiene la costumbre de arrastrar a sus íconos por el barro y solo enfocarse en lo negativo. Esa es la realidad, y me entristece. Nuestra prensa tiene una mentalidad destructiva hacia ciertas personas,
y han intentado destruirme. El renacer de un hombre redimido. Para las generaciones más jóvenes, Joselito probablemente sea recordado por sus apariciones más recientes en televisión y cine. En 2008, participó en Supervivientes, donde fue el segundo concursante en ser eliminado. Posteriormente fue entrevistado por María Teresa Campos en un programa especial de Telecinco y apareció en un episodio de Deluxe. Joselito también hizo apariciones en cine de barrio. En el mundo del cine, tuvo papeles menores en Spanish Movie y Torrente 4. En su ciudad natal de Utiel, donde reside, el ayuntamiento lo homenajeó en 2022 al nombrar una calle en su honor. Joselito estuvo casado inicialmente con la hija de su pianista, con quien tuvo 2 hijos, Isaac y Eva, quienes luego le dieron 4 nietos, a todos los cuales adora. Tras separarse de su primera esposa en 1978, se casó con María Felisa Gabaldón, conocida como Marifé, en 1986. Joselito no tiene más que elogios para ella. Ella es el pilar de mi vida, y espero que sigamos juntos muchos años más. Si me quedara solo, me moriría de tristeza, dijo en una entrevista con La Razón. Aunque perdieron el contacto durante un tiempo, se reconectaron más tarde y han sido inseparables desde entonces. Joselito, ahora con 81 años, decidió alejarse del centro de atención. Sin embargo, contrariamente a lo que algunos podrían creer, está lejos de ser indigente. De hecho, su viñedo y los royalties de sus canciones le proporcionan un estilo de vida cómodo. También recibo algo de apoyo de AISGE y de la Sociedad General de Autores, explicó. Eso me permite vivir con dignidad. Nunca he sido de lujo ni de comprar coches de alta gama. Vivo una vida simple y feliz en casa con Marifé y disfruto pasar tiempo con mis hijos y nietos. Utiel fue el pueblo que lo acogió cuando apenas empezaba, compartió José Pablo García con nuestra revista. Pero no fue hasta hace unos meses que realmente se le reconoció como un ciudadano ilustre, con una calle que lleva su nombre e incluso convirtiéndose en el pregonero de la feria. El dibujante malagueño también ofreció una observación conmovedora sobre la naturaleza de la sociedad española. Somos un pueblo caínita, lleno de mediocridad y autoconciencia, incapaz de aceptar el éxito internacional de los nuestros. Solo hay que ver las duras críticas que reciben los artículos sobre figuras como Rosalía, Penélope Cruz o Pedro Almodóvar. García reflexionó sobre la carrera de Joselito como un claro ejemplo de esta tendencia. Fue uno de nuestros primeros artistas en alcanzar el éxito global, y la gente solo esperaba que cometiera un error para poder derribarlo. Pero en mi cómic quise resaltar su capacidad para superar estos desafíos. Su resiliencia y supervivencia fueron lo que más destacó. Respeto al niño que fui. En 2015, el dibujante José Pablo García decidió capturar la vida de Joselito, el pequeño ruiseñor, en una novela gráfica titulada Las aventuras de Joselito. Él fue el primer ídolo de mi madre y todavía conserva sus discos de vinilo de su infancia. Siempre me he sentido conectado con él. En nuestra casa teníamos casi todas sus películas grabadas, pero lo que realmente despertó mi obsesión fue leer su autobiografía, La jaula del ruiseñor, explica García. Sentía que era injusto que una vida tan extraordinaria e increíble como la de Joselito no fuera más conocida, por lo que se propuso llevar su historia al público de una manera que fuera más allá del folclore cursi que tan a menudo lo rodea. Quería presentarlo a una audiencia diferente, lejos de la imagen estereotipada que la gente tiene de él. Es importante preservar nuestros íconos culturales, dice. Para ello, García utilizó un estilo gráfico en constante cambio para reflejar las muchas facetas diferentes de la vida de Joselito. Fue más que una elección creativa, era esencial para capturar una figura tan compleja y expansiva. Durante años, se había hablado de una película sobre la vida de Joselito, su verdadera historia. Especialmente después de sus papeles en más de 14 películas como niño,
y sus posteriores cameos en películas como Spanish Movie y Torrente 4. Cuando se retiró del ojo público, Joselito dijo que lo hacía por respeto al niño que una vez fue. En 2014, durante una aparición en el programa de Nieves Herrero, le mostraron a Joselito un video viral de un niño llamado Raúl Vidal, conocido como El Balilla, actuando en La Voz Kids. Herrero le preguntó a Joselito qué consejo le daría a los padres del niño. «Espero que este niño tenga la suerte de que no lo hagan miserable», respondió Joselito. «Asegúrense de que trabaje duro, que estudie, porque todo eso acaba eventualmente. Ya sea que su carrera sea corta o larga, será maravillosa. Al menos que no lo dejen sin preparación. Asegúrense de que la mayoría de las personas estén a su lado, y cuando su carrera llegue a su fin, que no tenga arrepentimientos ni rencores hacia su familia, sus tutores o nadie,